SER Podcast. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Y con Andrea Ricci. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Aimar. La información internacional últimamente es información bélica. Información sobre las guerras. Hay mucha parte de guerra en las escaletas de los informativos. Así que esta noche vamos a preguntarnos cómo está evolucionando el gasto militar en el mundo. Gasto militar no es sinónimo de gasto en armamento. Buena parte es gasto en armamento, pero va mucho más allá de eso. Y hay un instituto que tiene la sede en Estocolmo, que es SIPRI, que estudia básicamente cómo evoluciona anualmente el gasto militar según los países. Y acaban de publicar su último informe que deja claves muy interesantes. Andrea, ¿cuál sería la fotografía general? La fotografía general es que vivimos una época de fuerte incremento del gasto que se prolonga desde hace años, más de una década de incremento constante. Y en el último año, por el cual se publican hoy los datos, el incremento ha sido de alrededor del 3%, algo más reducido que en años anteriores, pero aún así consistente. O sea, ahora mismo, ¿cuánto dinero gastan los países del mundo, los gobiernos de todo el mundo, en gasto militar? Pues la cifra de conjunto es de 2,8 billones de dólares. Esto equivale básicamente al PIB de un país como Italia, más que el PIB de España, para entendernos. Y en proporción al PIB mundial, esto es un 2,5 del PIB mundial. Decíamos antes que gasto militar no es solo gasto en armamento, aunque también es gasto en armamento, pero va mucho más allá, ¿no? Eso es, va más allá porque evidentemente en esta partida se contabilizan otros capítulos de gasto, eminentemente, por ejemplo, los salarios del personal militar, y esto de hecho es normalmente para los países la cuota mayoritaria del gasto militar, más que lo que invierten para adquirir armas. O sea que va aumentando el gasto militar internacional. Aquí se notan las presiones de Estados Unidos a los gobiernos OTAN, entiendo. Desde luego, eso es parte del juego. La presión de Estados Unidos sobre países europeos es un factor clave y de hecho Europa es el continente en el cual más incrementa el gasto en el último año. No obstante, yo creo que también hay un elemento de convicción propia al margen de las presiones de Estados Unidos. Yo creo que países como Polonia, Finlandia, los Bálticos y otros que están en ese flanco de nuestro continente, pues incrementan el gasto por convicción. Porque han visto lo que pasa si no. Eso es. Visto lo que le ha pasado a Ucrania. No les hace falta ninguna presión desde Washington. ¿Y Alemania? ¿Cómo se explica lo de Alemania? Un rearme total, un gasto militar que aumenta en un 24%. Sí, esto es importantísimo. Esto es importantísimo porque después de una larga etapa marcada por una infrainversión de Alemania, ahora esto ha cambiado. Ha cambiado, atención, ya en 2022 con un gobierno socialdemócrata. Después de la gran invasión de Ucrania por parte de Rusia, los dirigentes alemanes decidieron que era el momento de dar un acelerón, de poner sus fuerzas armadas en condiciones realmente de ser eficaces, de tener una capacidad disuasoria. Y esto prosigue ahora con un gobierno liderado por un democristiano, pero atención, con el mismo socialdemócrata en el Ministerio de Defensa. Y es un elemento fundamental porque evidentemente ya se ha convertido en el país europeo que más gasta en defensa. Y claro, el pasado de Alemania, pues evidentemente es una sombra que genera una cierta inquietud y esto es comprensible. O sea, el ejército alemán actual es el ejército más potente de la historia de Europa. Digamos que el ejército alemán es ahora mismo la fuerza armada que dispone del mayor presupuesto. No obstante, para hacer una comparativa de capacidades, no podemos tener en cuenta solo el gasto en este momento, sino las capacidades acumuladas. Durante mucho tiempo, y especialmente después de la caída del muro de Berlín, Alemania invirtió muy poco en defensa y sus fuerzas armadas pues, se desgastaron y perdieron eficacia. Y en cambio, pues otros mantuvieron un mayor nivel, sobre todo Francia y Reino Unido. Por lo tanto, hay un acumulado histórico y sobre todo hay el potencial y el significado de las armas nucleares que Alemania no tiene, ¿no? Pero evidentemente es un cambio importante. Es curioso, muchos no lo recuerdan, pero es importante recordar que
durante la Guerra Fría, la República Federal Alemana gastaba bastante dinero en defensa, más de lo que está gastando ahora en proporción con el PIB. Pero evidentemente el significado es diferente después de la reunión de Alemania, ¿no? Ahora ya es un país con un vigor económico, democrático, demográfico diferente, ¿no? Y entonces esto tiene un significado diferente. O sea que el país con el ejército con mayor porcentaje de inversión actual en sus capacidades militares es el de un país que tiene a la extrema derecha, la más peligrosa de las últimas décadas, más fuerte que nunca. Sí. Esta es la foto, ¿no? Esa es la foto y ese es el motivo de inquietud. Por el pasado de Alemania y un presente en el cual, como bien dices, hay una fuerza muy radical, porque no todas las ultraderechas son iguales, y desde luego la de Alternative für Deutschland despierta especiales inquietudes. No obstante, querría destacar un par de cosas. En primer lugar, que yo creo que la democracia alemana es hoy una realidad mucho más consistente de lo que es la historia del pasado, de esos momentos de fragilidad, de la República de Weimar, etc. Entonces las comparaciones históricas deben, digamos, tener en cuenta las diferencias también, ¿no? No solo la democracia alemana es hoy una realidad sólida, sino que Alemania ya está imbricada en la Unión Europea en muchos sentidos, y este es un factor que cambia por completo la perspectiva, ¿no? Lo que antes fue una fuerza que desató guerras terribles, empezando por la fricción con sus vecinos, hoy, pues bueno, es parte de un proyecto común con esos vecinos, ¿no? Aún así, a mi juicio, este rearme alemán tiene una condición. Es necesario porque yo creo que Europa necesita avanzar hacia una defensa propia y no puede alcanzar realmente capacidades significativas sin su principal potencia económica y manufacturera y tecnológica, pero ese rearme debe ser anclado dentro de una defensa europea. Esa es la condición. Más gasto militar alemán, sí, pero dentro de un mecanismo europeo que imbrique ese gasto en todos los niveles, en el nivel puramente militar, en un nivel político y también un nivel industrial, donde yo creo que debe haber una cooperación transfronteriza, que son elementos que producen otra perspectiva. Ese mecanismo de defensa europea que nos estás planteando, ¿tiene que circunscribirse al perímetro de la Unión Europea o tenemos que ser, digamos, creativos y buscar aliados en el entorno de la Unión Europea? Ese es un debate fundamental y complicadísimo. Por un lado, evidentemente, hay un instinto a tratar de utilizar una institución que ya existe, la Unión Europea, que ya ha construido mucho y ha empezado a desempeñar un papel en la faceta industrial de la defensa. Pero los tratados, su arquitectura constitucional, digamos, no prevén ninguna función real en términos de defensa en el sentido más profundo del término. Y creo que hay que ser realistas y entender que en la actual configuración a 27 es imposible pensar que se pueda ir adelante, digamos, en un sentido sustancial, eficaz, que es lo que necesitamos ahora, cuando Estados Unidos ya no nos ofrece la garantía con la que hemos contado durante décadas. Entonces hay que pensar de otra manera. Una de ellas es una cooperación reforzada entre algunos miembros de la UE, ¿no? Un grupo, una avanzadilla, por así decirlo, como lo fue la zona euro, ¿no? Lo sigue siendo, no todos los países de la UE están dentro. Pero otra manera de pensar es la que tú sugieres, y yo creo que tiene sentido. Basta con abrir un atlas para ver la importancia que tienen en el mapa el Reino Unido, Noruega, Ucrania y Turquía, ¿no? 4 figuras de referencia que están fuera, que por su mera ubicación geográfica son importantes. Si luego añadimos otros factores como, bueno, el indudable desarrollo de las Fuerzas Armadas británicas durante tiempo, su experiencia, su capacidad nuclear, el hecho de que es una democracia, pues es un socio importante. Ucrania, un socio fundamental, es ahora mismo quien más sabe de esto. ¿Quién más sabe de esto? En muchos sentidos, no solo en mecanismos operativos, sino de ciertas tecnologías. Y asimismo, pues hay otros actores que son importantes. Por lo tanto, cabe imaginar un mecanismo de una Europa de defensa que sea un proyecto nuevo, con un club nuevo, una geometría ad hoc,
que mantenga la puerta abierta a otros que quieran sumarse después. ¿Pero tú de verdad crees que es factible una coordinación real en materia? Quiero decir, en otras materias, mucho menos vitales, ya tenemos problemas grandes a la hora de, entiéndeme, ceder soberanía respecto a nuestras políticas o de llegar a una coordinación real. ¿En la defensa podríamos conseguirlo? Pues el camino es arduo y sería ingenuo negarlo. Y ahora mismo pues parece inviable cuando ni siquiera hay realmente la capacidad de poner en marcha algunos proyectos, aunque sean importantes, como un avión de combate común entre Francia, Alemania y España. No obstante, yo creo que asistimos a un cambio histórico. Creo que es absolutamente necesario avanzar hacia ese camino y confío que poco a poco vaya cuajando la lucidez política para renunciar a la miopía de ciertos intereses nacionales y a la mezquindad de ciertos intereses de parte. El asunto fundamental es uno. La OTAN ha hecho un servicio importante a Europa. Durante la Guerra Fría ha ayudado a defender una zona de democracia y de prosperidad cuando al otro lado había una dictadura brutal soviética que subyugaba y sometía a tantos europeos. Sin disparar un tiro fue posible evitar la expansión de aquel proyecto totalitario y mantener un desarrollo democrático, con un montón de defectos. Estados Unidos fue abusivo en muchos lugares y de muchas maneras, pero este resultado a la OTAN creo que hay que reconocérselo. Y después de la caída del muro de Berlín nos permitió a los europeos ahorrarnos muchísimo dinero en defensa, que hemos podido bien invertir en educación, en sanidad. Pero todo esto ha cambiado y tenemos que asumir los europeos que debemos cuidarnos solos. Yo creo que somos un protectorado militar de Estados Unidos. No podemos seguirlo siendo, porque ellos no quieren y a nosotros no nos conviene. Y esto nos plantea unos dilemas difíciles, duros. A nadie le gusta invertir en defensa en vez de en hospitales y escuelas. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado y hay que asumirlo y algo tendremos que hacer si queremos defender nuestro modelo. Precisamente ese modelo de democracia, cohesión social y derechos para todos y todas. Esto requiere ahora asumir riendas en algunos apartados en los que, bueno, pues nos hemos descuidado. Oye, China, mientras tanto, sigue invirtiendo. Bueno, efectivamente es una inversión impresionante que va de acuerdo a su enorme crecimiento económico. ¿Pero para qué? O sea, ¿solo disuasión? No es solo disuasión. Evidentemente ellos tienen un proyecto existencial que es recuperar Taiwán al control de la soberanía de la República Popular. Entonces, esto naturalmente no quieren hacerlo con la fuerza, pero se preparan por si fuera necesario. Pero además, evidentemente, ellos anhelan volver a ser el imperio del medio, como fueron durante siglos, y una posición de la cual fueron desplazados en el siglo de la humillación, lo llaman ellos así, ¿no? Entonces, quieren ese estatus, y la fuerza militar, evidentemente, es consustancial a la recuperación de ese estatus. Ahora mismo, Aimar, ellos gastan en términos nominales 1/3 de lo que gasta Estados Unidos, con lo cual siguen bastante detrás, pese a todo este crecimiento. No obstante, si se calcula en términos reales, ya están mucho más cerca, ¿no? Están mucho más cerca, tal vez su capacidad real representa 2/3 de la de Estados Unidos, porque un mismo $1.000.000 construye más en China que en Estados Unidos. ¿Y Rusia? Rusia... La pasta que se está metiendo si la guerra de Irán continúa, sigue aumentando sus ingresos por la venta de petróleo. ¿Tiene margen para invertir más en sus capacidades bélicas? Rusia está haciendo un esfuerzo descomunal para sostener esa invasión ilegal que ha lanzado contra Ucrania, que pensaba resolver en cuestión de días y lleva años allí y no avanza ya ni siquiera poco, incluso retrocede. El esfuerzo es descomunal para las arcas públicas rusas, pero las mantiene porque obviamente no se puede permitir una derrota, sería una catástrofe para el putinismo. Lo interesante de los datos que se han publicado hoy es que el incremento en 2025 de su gasto ha sido muy limitado. Es el síntoma de que estaban llegando a un techo, ¿no? Después de unos primeros años de grandes saltos en adelante, desde la gran invasión de 2022, los años sucesivos, un acelerón bestial, ahora ya no podían. Esto puede cambiar
si los precios de los hidrocarburos siguen muy altos, y entonces ellos consiguen sacar el provecho de esta situación de mercado y conseguir nuevos recursos para financiar esa guerra ilegal. Sí, hay una cosa que, bueno, es obvia, ¿no? Por motivos obvios, este informe te habla de lo que invierten los estados, sí, los gobiernos. Pero nos falta una parte de la foto, que es cuando invierte en gasto militar los grupos terroristas. Estoy pensando, por ejemplo, yo qué sé, en grupos en el Sahel. Por supuesto. Hay toda una escena que tiene una importancia enorme para la dimensión de la seguridad, que sale de esta foto, ¿no? Esta es una foto de la acción de los estados y sobresale la realidad de otro tipo de amenazas y peligros como el que mencionas, que viajan en otro camino y que además en estos tiempos pueden contar con nuevas herramientas bastante inquietantes, como la inteligencia artificial, que cada vez más va a tener un papel, por supuesto, en lo que es el desarrollo de la guerra entre fuerzas convencionales, pero también puede ser un instrumento en manos de, digamos, grupos extraestatales que quieran plantear amenazas de seguridad en distintos ámbitos. Hasta donde llegamos a intuir en el horizonte de nuestro futuro, ¿cuál es el futuro de las guerras? El futuro de las guerras es precisamente la introducción de la inteligencia artificial dentro del dominio militar, ¿no? Y esto es el auténtico epicentro de todos los desarrollos actuales, es lo que concentra los esfuerzos y lo que va a determinar básicamente la supremacía, ¿no? De unos u otros en el siglo XXI. ¡Qué horror, Andrea! Sí, da bastante... Es que acojona. Sí, da bastante miedo, evidentemente da bastante miedo, porque hay mil factores, hay empresas que pueden hacerse con un poderío descomunal mayor del que han tenido otras grandes empresas en la historia, ¿no? Desde la sí, que esto te deja a Google chiquito, vamos. Esto puede dejar a Google en cierto sentido chiquito. Evidentemente la empresa que todos tenemos en la cabeza ahora mismo es Palantir, que es la primera y la más eficaz en haberse desplegado en este terreno, ¿no? En haber, digamos, tratado de desarrollar herramientas digitales y en concreto la aplicación de la inteligencia artificial a distintas modalidades de combate. Son la punta de lanza, tienen una ideología sumamente inquietante. Y entonces hay mil planos en los cuales la inteligencia artificial da miedo. Yo hace no mucho entrevisté a Yoshua Bengio, que es uno de los padres, digamos, de los modelos de los grandes modelos de lenguaje, y que por cierto ha estado aquí en Madrid hace poco para una reunión internacional sobre esta materia, que me dejó muy asustado porque me decía que en el ejercicio de intentar entender lo que está sucediendo y lo que puede ir mal, él ya y sus colaboradores estaban viendo claramente que había sistemas de inteligencia artificial que no respondían a las órdenes, ¿no? Que trataban de sobrevivir a las órdenes que le daban los humanos, con lo cual tenemos un riesgo de mal uso por parte de humanos, estados, empresas o grupos paraestatales, como decíamos antes, pero también el uso de loss of control, ¿no? De pérdida de control de la propia máquina. Da pavor, ¿no? Richie, ¿qué libro nos traes hoy? ¿Qué nos recomiendas esta semana? Sí, quiero recomendar un libro de un autor francés que se llama Christophe Guilly. Lo mencionamos la semana pasada en la conversación que mantuvimos. El libro se llama Los desposeídos y es un libro muy, muy importante para entender ciertas dinámicas políticas en el seno de las sociedades occidentales. Por cierto, los oyentes poco a poco te van conociendo, saben perfectamente que no te gusta nada el autobombo, pero ya te lo voy a hacer yo. Este fin de semana, con motivo del 50 aniversario del país, los oyentes de toda España, los que estén en Madrid, pueden acercarse a Matadero, porque habrá firma, entre otros, en los fastos de la celebración del 50 aniversario del país, habrá firmas de autores que has recomendado en este Coordenada. Eso es verdad. Celebramos 50 años del país, habrá muchos actos, muchos coloquios, hay muchas personas interesantes que participarán. Y algunas de ellas firmarán sus libros. En efecto, hay algunos autores a los que tengo un gran aprecio intelectual y personal, como Giuliano da Empoli, que por cierto fue el primer libro que recomendé aquí contigo en septiembre, antes de que saliera.
La Hora de los Depredadores, luego después creo que ha tenido un éxito bastante sustancial aquí en España, así como en otras partes del mundo, y firmará, por ejemplo, también Pankaj Mishra, otro autor que conozco y aprecio mucho y del cual aquí he recomendado también El mundo después de Gaza. Y habrá otros autores estupendos. Firmará también uno muy bueno, Andrea Ricci, no sé si te suena. Sí. Estarás ahí firmando también, ¿no? Muchas gracias. Yo también estaré allí el viernes por la mañana y habrá muchos otros. Habrá Michael Sandel, por ejemplo, extraordinario filósofo, Geraldine Schwartz, varios que tienen mucho que ver con lo que discutimos aquí tú y yo en Coordenada 25 y por supuesto muchos otros de otros ámbitos, grandes escritores como Juan Gabriel Vázquez, Sergio Ramírez y muchos más. La celebración de los 50 años del 50 aniversario del diario El País este fin de semana en Matadero, en Madrid. Andrea Ricci, mil gracias, buenas noches. Muchas gracias a ti, Aimar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.